Bienvenidos a Difícil de Police. Lo cierto es que he estado jugando a otros juegos. A otros juegos bastantes. Y lo he dejado aquí. Sencilla y llanamente. Vamos a echar unos 20 minutillos más o menos. Y luego me iré a otro juego. A grabar a otro juego. Ajá. Pues muy bien. No se puede poner música por el copyright. Así que nada. Que sepas que no estamos satisfechos con la eficiencia del Departamento de Policía de Fribourg. Vamos a recortar el presupuesto. Ah, muy bien. ¿Qué? Plazas vacías. Ya, juraste servir a la ciudad. Si no cumples tus promesas, nosotros tampoco lo haremos. A ver, hoy Franz Boll se ha convertido en el héroe tras haber evitado que el senador Wallace Green se ahogara en el río. El municipio, por recomendación del senador, ha decidido premiar a este destacado agente. La ceremonia está prevista el 27 de julio y el evento estará abierto a la prensa, así como a la familia del señor Green, que desea agradecer personalmente a la policía. Ah, bueno, eso. Asegúrate de que no le pasa nada inusual a este agente para que pueda asistir a la ceremonia y recibir su medalla sin complicación. Vale. Incendio provocado. Vive en situación de vacaciones permanentes. Se pasa la mayor parte del tiempo en la casa de sus padres. ¿Seguro que quieres...? No. ¿Pero por qué no está este? A ver, vamos a ver. Ayuntamiento, plaza de gente. Solo no. Investigaciones. Una furgoneta de helados ha atropellado a un colegial. La ambulancia ha llegado enseguida, pero el chico ha sido declarado muerto en la escena. Los residentes en la zona están furiosos y quieren hacer pagar al conductor por lo que ha hecho. Este se ha refugiado en la ambulancia. Mientras los paramédicos intentan razonar con la multitud, la situación se está yendo de control. Apoyo nada. Incendio provocado. A ver, detalles. Ya, estas eran las 3 nuevas que me habían dado, pero... no sé qué quieren que haga. Y aquí lo mismo. No. Si ya le doy a restar, pero... Este es Barch Jr. No.
que no dicen nada. Vale, ya es un gángster. Jack, un gángster negro ha atracado a uno de nuestros locales. Es demasiado para ocuparnos nosotros en este momento. ¿Puedes ayudar? A ver, si tenemos más remedio. ¡Ostras! No puedo poner al SWAT. Muy bien. Agente muerto, civiles listos. Tócate los cojones. ¡Claro que sí! ¡Tócame más los cojones! Claro que sí. Investigación fallida, no has dado con el sospechoso. ¡Estás de WhatsApp! Yo, a lo siento. Pues muy bien. Pues hoy es que salga todo mal. Hay que joderse. No tengo a nadie. Sí, sí, ya. En fin, señor Vargas gestiona una flota de vehículos y quiere organizar un taller de aprendizaje para mis nuevos conductores. Tienen que saber cómo portarse en la carretera para que sus patrulleros no tengan nunca que reparar en nuestros coches. Envía a 3 de sus mejores agentes, por favor. Acompañad a mi agente en todo y le explicará los entresijos de la circulación y el seguimiento policial. Es sabido de los problemas que tiene su departamento, en especial su flota obsoleta de vehículos. Así que a cambio me gustaría donar un furgón policial. Me quedo sin policías, me los matan, así de gratis. A tope. Pues muy bien. Sí, pues hasta que no acaben las otras cosas. El aserradero está rodeado por una malla de casi 3 metros de alta y las puertas están cerradas por dentro. Se oyen gritos procedentes del interior. Un hombre está amenazando a un chaval con una sierra circular. El tipo chilla como un histérico. ¿En serio me matan a otro? ¿Pero qué puta mierda es esto, tío? ¡Cago en Dios! ¡Que os den por culo! Sí, de claro, que os den por culo. Ah, hombre. Sí, ahora me da. Es que ni lo voy a ver. O sea, ni lo voy a ver. O sea, es que ve. Ah, en serio. En fin. ¿Qué? ¿Y estos por qué no están?
Muy bien. Menuda puta mierda. O el juego lo hace a propósito para estar puteado. Así te lo digo. Pues muy bien. No tengo a nadie. Estos han desaparecido, estos tres subnormales. En fin. Que sí, estoy pidiendo ya la hora. Odio perder. Lo odio. No se han encontrado nuevos fotogramas. No se han encontrado nuevos fotogramas. ¡Ah! Ahora me piden agentes. Ahora me los piden. En serio. Aquí hay una persona. Hay una palanca. No creo que sea con la palanca, ¿no? La banda debía contar con un comprador inmediato para el collar. Así que tiene que llevar al restaurante. Vale. Si tiene la llave, es obvio de que puede entrar. ¡Oh! ¡Qué buena! Pero que no tengo gente. O sea, no tengo agentes. La individuo está tan atada y tumbada en el suelo. El asaltante está sentada encima, mostrando una jeringuilla llena de una sustancia desconocida. Hay una botella de lejía en el suelo al lado. El hombre se incorpora de un salto y coge unos papeles encima de la mesa. Todo está escrito aquí, todas las pruebas que necesitan. Han creado estos medicamentos para controlar nuestra mente. En fin. Claro que sí. Hombre, claro, hay que declarar el papeleo. Si no, una puta miseria de día. A ver qué nos cuentan ahora de la historia. Vehículos de empresa para uso personal de los funcionarios del Ayuntamiento. Friburgo invadida por pequeños narcotraficantes. Albergará Friburgo las semifinales de la Liga de Hockey Juvenil, de la HNFL, de la Hockey National League Junior. Hoy mi hija inaugura una exhibición de arte en una prestigiosa galería de una ciudad cercana. ¿Me da el día libre? Sí, pero mañana. Qué buena onda, me cuesta andar en línea recta. ¿Puedo irme a casa? Sí. Que sepas que no estamos satisfechos con la eficiencia del departamento. Ya me lo has dicho. Plazas. Pierdes una plaza de trabajo. Al eliminar una plaza ocupada se despide automáticamente a un empleado.
Digo yo. Ok. Mercado laboral. Necesito gente joven. Contratar para el turno. Contratar para el turno B. Sí, a este, al Burch Junior ni toca. Ok. Sin el detective, pero si ya he puesto al detective. Y el investigador del caso. ¿Y por qué no tengo el investigador? Aquí sí lo tengo. Pues antes de que la líe. A ver, granja. Bill Buckler denuncia que dos hombres sin identificar se han colado en su granja y han prendido fuego al granero. En el momento de la llama, los delincuentes intentaban acceder a la casa. Cabrón. Es Burch y Burch Junior. Hostias. Padre e hijo. Toma ya. Sí, pero esta trabaja en el otro horario. Enviar a tu personal a formarse. Precio 1300. Toma ya. Paga a un empleado para que te consiga información importante. Barboca. Envía empleados a la fiesta informal a nadie. Vale. ¿Seguro que quieres comprar esto? Sí, ¿por qué no? Ah, y los envía de aquí. Sí, ¿por qué no? Así le tengo alejado. Ayuntamiento. ¿Qué es? No es fácil este juego, o sea... Básicamente es que es muy aleatorio. Demasiado aleatorio. Creo yo. Infractor atrapado. Bien. Has podido arrestar a todos los sospechosos. Sí, pero aquí me faltan 3. Empieza a investigar. Pero ahora mismo no puedo. El resto de los delincuentes cerca de la casa han hecho abajo la puerta principal y se ven sombras dentro. Ya, pues. Bien. Un drogadicto intentó esconderse una botella de licor para debajo de la chaqueta. Al ser descubierto, se agarró un berrinche. ¿En serio? ¿En serio? ¿Para eso? En fin. En fin. Arresto, bonificación. Empieza a investigar. Así que se podría arrestarle. No, todavía hay muchos soplones por ahí. Vamos a esperar a que vuelvan los agentes. Jack, uno de nuestros chicos nuevos ha intentado violar a la contable. Lo hemos encerrado en una habitación de hotel, pero amenaza con delatar a toda la organización a la policía. Creo que es hora de que hable con un agente de poli cara a cara. 9/11. Nice. Plaza de agente. El ayuntamiento no puede atender tu petición en este momento.
Hola. ¿En serio? O sea, necesito más agentes y me recortan. Pues muy bien. Hoy tenemos algo en el centro urbano a las 6:39. No nos interesa que se cuelen policías en la fiesta. Creo que con $1000 bastaría. Vale, 6:39. Estoy dando de prisa. Esto no es, ¿no? Vale, una mujer informa de que ha visto a un cabeza rapada atacar a un mozo de piel oscura. ¿LOL? ¡Qué racista! Te voy a sacudir hasta matarte, bicho, te juro que lo haré. A la mujer le ha parecido ver una pistola sobresalir del cinturón del skin. Básicamente a las 6 no voy a enviar nada. No hay caso, patatas. Cabezas rapadas no, ¿eh? A un mozo. Madre mía. Centro urbano. El del centro urbano... nada. Intento asesinato. Un hombre con un traje caro está tendido en la calle. Parece que le han disparado, pero nadie ha visto quién lo ha hecho, desde dónde. El hombre sigue vivo y ya hay una ambulancia en camino. Bueno, si hay una ambulancia en el camino, pues no pasa nada. No. Creo yo. Ya. 412, 910, progress. Hace falta que vuelvan rápido para enviar aquí. A ver, ¿qué es esto? Necesito 2. Afuera. Kevin, un niño de 8 años, está solo en casa, escondido debajo de la cama. Frente a la puerta del apartamento hay reunidos varios desconocidos. Vale. No voy a enviar solo a un agente, porque hay varios. Vamos. Investigaciones. Vendedora. Jinjan siempre se encarga personalmente de las transacciones importantes. Comprador. El empresario chino Bo Shu llegó secretamente a Fribourg la semana pasada. Está convencido de que ese collar se lo robaron a su familia en el siglo XVII. Jinjan suele hacerse pasar por un cliente habitual del restaurante. Le dice por anticipado al comprador en qué mesa queda. Escolta. Bo Shu prefiere viajar sin guardaespaldas ni chofer para no atraer demasiado la atención. Jinjan siempre insiste en recibir el pago íntegro por adelantado y nunca funciona con efectivo. Vale, esto sería por adelantado. Voy a despedirle, en serio. Pero no tengo SWAT. Y me ha quedado gente por ahí libre, me parece. Ok. Sí, me ha quedado por aquí esos. Buah, si me sale bien, sería una alegría. Porch y Porch Junior. Porch Junior.
Muy bien. Caso cerrado. Hemos podido arrestar a todos los sospechosos. Elimina la banda, ni bien. Has destruido a toda su banda. Jinhan, toma ya. Bueno, sí, este es el de antes. Vargas, no, y este es lo mismo. A ver si solucionamos el último caso. 910 complete. Bien. Bien. Muy bien. Sí, señor. Muy bien, sí, señor. Estoy pensando... ordenar trabajar mañana y... pues es que tengo todos los detectives aquí. 2, 3, 4. Ahí hay 4 y aquí tengo solo uno. Venga, señor Robbins. A ver, a ver. In my new role as corrupt official, I had to give up some of my favorite habits. I couldn't turn off my phone when my head ached. Couldn't sleep till noon on Saturday and let the rest of HQ take up the slack. No more days off to go fishing. But my weekly visit to the old colony club was more like tradition. One night a week, I absorbed cigar smoke, the vague smell of alcohol, the stench of urine, all mixed with toxic levels of old drunken belches. Same picture it was 30 years ago. Tradition's gotta be honored. And to stay faithful to the tradition, you've got to respect the standard rituals. When you're about to roll out of the club, you need to take a deep breath and count to 100. If your stomach doesn't do a backflip, you should be good to make it home. This time I only got up to 60. I was interrupted. Why? You look even better than you do on TV. There's nothing more impolite than approaching people in the alley at the old colony. This is the most private place in the city. All who enter here dirty their shoes with the most elite stream of vomit in Freeburg. This asphalt has been blessed by judges, lawyers, artists, businessmen, and all Como si fuera our Nueva York, ¿sabes? politicians. Ojo, cuidado. Takes a lot of balls to crash the party. My head was a drunken haze, but I knew who he was. A cartoon gangster suit straight out of Dick Oye, Tracy. Tracy. Oh. Fancy voice, fruit cologne, sassy strut. That's how the newspapers described Vikas Vargas, rising star in Freeburg's criminal underworld. He appeared out of nowhere, and with the support of the local punks, Vargas broke all the old rules of organized crime. He killed those who could not be killed, traded what could not be traded, and robbed those who could not be robbed. In just a single month, this man had gathered an incredible amount of power. He's been called everything from a clown to a madman to a criminal genius, and more often than not, he's called a low-class upstart short on ideas. But if Vargas was one of the old crime bosses, he'd have been cut into pieces and fed to the river. Look past this guy's arrogance, and there's something about him. The city is still deciding what to do with him. Meanwhile, he's burning down the houses of old city mobsters. Not the best time to talk, Mr. Vargas. Ah, you know my name. I'm flattered, although not very surprised, to be honest. I might be a little short on manners. Like they say in your fair city, with the right manners, you can go anywhere. Well, I don't want to go anywhere. I want to stay right here. Even the criminal world needs manners, Mr. Vargas. And one of them is this. Don't interfere with a drunken cop who's trying to take a shit and puke at the same time. Oh, you Qué exaggerate. asco. But is Freeburg always so gentle with its officers? You've been a bit roughed up lately.
I see you already know Freeburg quite well, Mr. Varga. Well, I love to learn and look around, but I do know that the inhabitants of this fair city should be friends, Jack. Maybe it's true I don't have the best manners. After all, it's only polite for friends to share their phone numbers. Hola. This city of yours moves so fast. I feel like I'm hooked on amphetamines all over again. You wake up in the morning full of ideas, and by nightfall, you've all had each other killed. So don't wait too long to call. I don't mind if you're drunk. It's all the more fun. I'll be stoned myself, most likely. Hell, I'm a little stoned right now. It's the only way to live in this place. I like your city, Jack. I'm here to stay. Peligro. If it weren't for the phone number written on my arm, I probably wouldn't have remembered the conversation in the morning. But there was no reason to worry. I'd be getting a reminder soon. El alcalde es sobornado por curas ortodoxos. Arrestados todos los miembros de las máscaras rojas. Unos estudiantes se ofrecen a ayudar a los granjeros. Muy bien. Vamos a hacer una rondita más, creo yo. My morning ritual was plagued by the smell of Vickers Vargas' fruity cologne. It was like the sharp citrus scent was chasing me around the house, as if Vickers was right there in my living room. When I finally realized the smell was coming from a big basket of oranges, it didn't put me any more at ease. I'd opened my door to lots of threatening mail, evidence of criminal wrongdoing, even a dead ferret or two. But fruit? Never. You the fruit guy? Excuse me? Was it you that brought the basket of oranges? Nah, it was here when I arrived. Fine. So who are you? Today, I'm your driver. And where are we driving? To work. That's it? Yeah, we have to make an important stop along the way. Where? The ranch. What ranch? Just the ranch. Fine. ¡Qué peligro! The morning seemed surreal, and I took in the magic. Why wreck it with meaningless chatter? As my tight-lipped chauffeur drove an hour through God knows where, I started to feel like I was in the middle of a bad dream, probably lying bloody and concussed in the alley behind the old Colony Club, my nose buried in a rotten orange peel. But no, this was no dream. The silence was real. The sound of the engine was real. The dust was real enough, too. Mi nuevo rancho, chaval. And there was the ranch over the horizon. It all seemed familiar. The Sand family's overbearing mansion has been the talk of the headlines for decades, but few have managed to get closer than a few miles. I guess I'm just lucky. Ay, mi cuello. Qué mal rollo con las pieles y todo. La verdad que para ser una novela gráfica así, tiene tela, ¿eh? No es aquel. I didn't know you took private meetings, Mr. Sand. Only if I expect good company. I'm surprised my company ranks at all. Today, yes. Today is a special day. So it seems. Do you often go to the old Colony Club, Jack? Every week. Meet any interesting people there? As a rule, no. Sometimes you make a date, right? Sometimes make new friends. Sometimes, I guess. But that's not why I go. And why? I consider it a hobby. A hobby. Do you know anything about my hobbies?
Well, judging by the half-dozen animal skins I stepped on walking over here, it's not much of a reach to say you like hunting. Love it. Well, I say that now. It seemed so tedious when I was a child, took ever so long. But now I'm older. I've developed a new talent. What talent is that? Patience. The will to wait for the right moment. Let's say you want a deer. You know, you deserve it. You've even decided what dishes its meat will go to and where you'll mount its horns. But to get that deer, you've got to wait. To sit in the bushes and stay nice and quiet. Professional hunters will tell you that the hunt is a rare craft. There are many rules. It's shrouded in mystery and ancient skill. Well, that's all complete nonsense. To get a deer, you just sit on the sidelines for a long enough time, pinpoint the moment when it's finally time to shoot. I learned the talent, Jack, but not like you, oh, Jack. You truly are the master. I don't understand. Oh, come on, Jack. I know about the 500,000. I know your plan. Kendrick told me everything. Needless to say, I'm impressed. While some people learn to hold their breath for minutes on end and not to rustle the leaves too loudly, why you decided to just become the foliage. You turned yourself into a bush, surrounded by deer who've been so fruitfully multiplying for decades. But all this time you've held your rifle at the ready. Forgive an old man his imagery, Jack. I've the heart of a poet, I confess. Look, I don't know what was said between you and Kendrick, but it sounds like you got it wrong. Oh, I think I understand everything just fine. And I think we understand each other quite well. Jack, in the coming war, we'll make excellent partners. What war? One war falls upon every generation. My grandfather drove out the Ambersons back when he was 27. My father destroyed that psychopath gangster Maurice Bell when he was a sprightly 30. At 69, I'd begun to think my war had passed me over. But my time has come at last. Tomorrow Vickis Varga declares war, and I'm obliged to answer. So, we're talking about Varga now. I don't know how he thinks. I don't even know whether he plans his actions or not. I can't divine his purpose. Hell, I don't even know where he comes from. He's a man not of our breed, wouldn't you say? But when he arrived here, I invited him in, told him we could work together. An official invitation penned in my own hand and written on some very expensive paper. And can you imagine his reply? A fruit basket. What sense can be made of such a message? I guess it means whatever you want it to. Precisely. I'm late for work, Mr. Sand. You know, Jack, I could just give you 500,000 right now, cash, whatever denominations you like. But I would never insult you so. If I went stalking my prey for so many years, I wouldn't want someone else to shoot it for me. I understand you, Jack, and I'll never ask you for anything that's contrary to your nature. Just think about our conversation. Think about it, and call me. Like I said, it's a whole new life, and I've had to give up some old habits. One of them, keeping away from things that don't concern me. Now I can't afford the luxury. This spotlight I'm under, concerns is all I got. Bueno, ya que le salve el culo al otro, voy a seguir con el mismo. De una forma u otra voy a estar metido en el juego. Si no le hubiera ayudado a los otros, estaría en guerra con Sam. Vendría Vargas y para el caso es lo mismo. Así que... Tell him it's Boyd. Estuve toda la noche en vela, viendo una historia de detectives muy emocionante.
Llamada a la última tentación de Neptuno, pero no me dio tiempo a leer el final. Me da que el asesino es inspector. No. Venga, vale. Ay. Nos vamos al mapa y esta va a ser la última, ¿vale? Y nos veremos en la próxima. Asuntos, tenemos este. Es que el 15 es horroroso. El turno A, llevamos al SWAT, continuamos. Cuanto más, cuanto menos, interesante. Pues nada. A esperar. 311B in progress. Pelea masiva. Hola. Hemos recibido una llamada del gerente del club que dice que se ha producido una reyerta en la sala principal con más de 20 personas. Seguridad no actúa porque algunos de los combatientes llevan cuchillos. Ya hay varios heridos tendidos en la pista de baile, pero nadie sabe qué ha provocado el altercado. Bueno, voy a esperar un poco. Vale. Mañana será el gran día, que no le pase nada, ¿sí? Vale. Muy bien. Vale. Investigación, nada. El archivo, nada. Alright. Vamos a esperar a que llegue el SWAT, que yo creo que da tiempo. Así tenemos SWAT y furgón policial. 412A in progress. ¿Qué dices? Se pierde el SWAT. Vale, vamos a... Epa. Aquí son solo dos. Dos adolescentes que paseaban su perro se enzarzaron en una discusión y uno de ellos acabó azuzando el animal contra el otro. La policía fue alertada por una chica que pasaba por ahí en bicicleta. Cuanto antes no los quitemos de en medio, mejor. Uy, me duele el cuello. Venga. O sea, si utilizo el SWAT una vez, se me va a frenar. 410B in progress. Pues muy bien. Trying to raise 10-1, Sergeant Hotspot. Más todavía, en serio. Officer on scene. Un chaval forcejea tirado en el cuello, apenas logrando contener a un perro furioso que intenta lanzarse a la yugular. Hombre, por mucho que dispare al aire, el perro no se va a enterar. El perro deja huir al muchacho y su propietario se da a la fuga. 412A completion. Muy bien. Iglesia. ¡Hola! ¿Qué dices? La feligrecha María Serpentin ha informado del sonido de disparos en la iglesia. Un hombre con barba y sombrero ha entrado en el confesionario y un minuto después ha oído tiros. Luego el hombre ha salido tranquilamente de la cabina, se ha quitado el sombrero, se ha santiguado y se ha sentado en un banco. Creo que está rezando. ¿Qué dices, loco? Necesito más agentes. Es que no tengo a nadie. ¿Qué hago? ¡No! 410A in progress. 311B complete. No sé, ya. Ala, chorro puntacos para todo el mundo. Intento de asesinato. Linda Howard dijo, arrastrando las palabras, que el dentista le había paralizado la cara durante su última visita. Ese monstruo me ha metido algún tipo de veneno. Mira, voy a llevar los dos, pero... Fijo que es anestesia y los voy a llevar para nada.
Ya verás. Es que fijísimo. O sea, el SWAT se utiliza y se gasta. Cago en 10. Qué rabia. 410A complete. Venga, ejércitos normales. Un día fácil, ¿no? ¿O qué? Eso parece. Esto parece... 1011B in progress. Terrorismo. Un vendedor de helado se ha fijado en una sospechosa bolsa negra que lleva horas dejada en un banco. Lo que faltaba, ¿sabes? Au. Looks like we have a situation Al llegar a la here. escena, los agentes han observado que algo se movía en el interior de la bolsa. Claro. A ver si se mueve algo. 1011B complete. LOL. Perfecto. Claro que sí. Perfectísimo. Sí, yo creo que ha salido bastante bien, ¿no? ¿O qué? Poner a trabajar mañana. Pero también. A este no le puedo enviar... Por si acaso. Punto de control, día 13. El monumento al maíz será demolido al final de verano. La administración municipal financiará el festival de baile. Francis Kendrick no será el sucesor de Jack Ball. Vale. Estas dos están muy unidas. Pues bueno, lo vamos a dejar aquí. Sí. Dadle a like si os ha gustado el vídeo, suscribiros si no estáis suscritos si queréis. Nada de esto, nadie os obliga, obviamente. Y nos vemos a la próxima. Chao. Esto se paraba con...